Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Amén. Estos versículos que leímos nos hablan precisamente de las indicaciones previas que Jesús dio a sus discípulos antes de poder enseñarles la oración modelo o el Padre Nuestro, como comúnmente se le llama. Y es que se ha hablado tanto de la oración. El problema es que la iglesia no ora. Ese es el problema de los cristianos hoy en día, que se habla de la oración pero no se ora. Pero es importante poder tener en cuenta qué es la oración. Es el ejercicio espiritual a través del cual el creyente entabla o establece un contacto directo con el Señor. Si usted quiere tener contacto directo con Dios, bueno, el medio recomendable es la oración. Fíjese que a través de la Biblia, Dios habla con el ser humano. A través de la oración, el hombre, el creyente, habla con Dios. Hay personas que quieren que Dios les hable. Dicen, yo quiero oír la voz de Dios. Dicen, yo quiero que Dios me hable. Quiero saber cuál es su voluntad. Bueno, lea la Biblia. Ahí está la voluntad expresa de Dios. Es su palabra. Ahora, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible eso? Bueno, eso es posible en primer lugar sobre la base del parentesco que el creyente ha recibido como hijo de Dios. ¿Por qué es posible la oración? Por medio de ese parentesco. La Biblia dice que antes no éramos hijos de Dios. Miren lo que dice el apóstol Pablo escribiendo a los Romanos en el capítulo 8, versículo 15. Dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre, dice. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo, porque por siglos, hermanos, la religión ha enseñado que Dios es un ser enojado, hermanos, que solo está con el garrote esperando para que alguien se desvíe, ¡pa!, para darle, ¿verdad? Entonces, sí, Dios es justiciero, pero también es grande en misericordia. Entonces, y a sus hijos el Señor los atiende. Y por eso Pablo dice, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para estar ahí con miedo. No, dice, sino un espíritu que los adopta como hijos, dice, y les permite clamar, dice, Abba Padre. Aún una persona particular, un muchacho, no va a tener la misma confianza de decirle algo, ni mucho menos de pedirle dinero, por ejemplo. Pero a su padre sí. Nos permite, dice, clamar Abba Padre. Hay un juego de palabras. La palabra Abba es original en el arameo, que significa papá. Le digo, ¿qué palabra de las dos, padre o papá, es más íntima para usted? O más tierna, vaya. Papá, exacto, es papá. La palabra padre pareciera que es un poco más solemne, ¿verdad? Más de poca confianza. Pero papá, bueno, ya no dicen papá, sino que apá. Entonces Pablo dice que nosotros podemos acercarnos a Dios y le podemos decir papá, porque somos hijos suyos. ¿Por qué también es posible que nosotros podemos hablar con Dios? Es posible también gracias al sacrificio de Cristo, quien nos hizo posible el acceso a Dios. Si no hubiese sido, hermanos,
por la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario, nosotros ni por cerca, ni en sueños pudiéramos hablar con Dios, ni mucho menos decirle papá. Por eso cuando el Señor Jesucristo expiró en la cruz, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó por la mitad. Ahí no podía entrar nadie más que el sumo sacerdote una vez por el año, hermanos. ¿Ya para qué servía esa cortina, hermanos? Si ahora Él había hecho o nos había hecho posible el acceso directo a Dios. Si hay muchos que no hablan con Dios por lentos, hermanos. Miren lo que dice Hebreos 19:21. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto, a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios, dice. Yo espero que usted me entienda esa. ¿Con qué libertad usted entra al cuarto de una persona que usted llegó a visitar? Así, aunque le estén diciendo pase adelante, venga, le voy a enseñar la cama que he comprado. Y uno entra así, ¿verdad? Un poquito apenado. Pero al lugar santísimo nosotros podemos entrar, así como dice el dicho, así como Juan por su casa. Sí, tranquilo, hermanos. Al lugar santísimo, o sea, al mismo cielo, pues, nuestras oraciones de un solo, hermano, sin escala. Por medio, dice, de la sangre de Jesucristo. Por ese sacrificio que Él hizo. Dice que por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto, dice. Nos ha abierto. ¿Por qué, hermanos? Porque antes, por eso dice más adelante, hablando acerca del Señor, una de las funciones de Él es que es el gran sumo sacerdote. ¿Y cuál era la función del sumo sacerdote en el antiguo tiempo? La función del sumo sacerdote en el antiguo tiempo, más bien eran dos. Una era la de servir de intermediario entre el hombre y Dios. Y la otra era de ofrecer sacrificios ante Dios en favor del pueblo. Y la gente todo lo hacía a través del sumo sacerdote. Por eso es que usted sabe que la religión universal todavía tiene ese sistema, ¿verdad? Que ellos son los que perdonan pecados porque ellos son los representantes de Dios en la tierra, dicen. Entonces, pero dice la Biblia que ahora nuestro gran sumo sacerdote es el Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Para qué queremos sumo pontífice nosotros de esos que andan cayéndose ya, hermanos, de viejitos? No, hermanos, nosotros tenemos uno que nunca se envejece. Tenemos uno que vive y permanece para siempre. Que no hay que estarlo cambiando cada vez que se llega a viejito, se muere. No. Ese nunca se muere, hermanos. Murió pero resucitó. Y ahora está bien vivo. Ahora, aquí viene la otra interrogante. ¿A quién se dirige la oración? Porque esta pregunta muchas veces hay personas que se la hacen. Mire, ¿y a quién de las tres personas de la Trinidad hay que orar? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Y es que fíjese que según la Escritura, la oración va dirigida de manera general, es hecha al Padre, pero en el nombre de su Hijo y por la gracia del Espíritu Santo. O sea, las tres personas de la Trinidad siempre están presentes. Pero dice el Señor, así dice, el Padre les dará todo lo que le pidan, dice. Pero ¿en qué nombre? En el nombre de Jesús. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Y Pablo, el apóstol, en el capítulo 6, versículo 18 de Efesios, dice, oren, dice, en el Espíritu, en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Judas, en su versículo 20, en su carta dice, ustedes en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando
en el Espíritu Santo, dice. Ahí está más claro todavía. Ahora, esto es interesante, hermanos. Y es que la oración es mucho más que pedir. Hay personas que oran a Dios, pero solo oran cuando están en apuros, solo en emergencias. De ahí ni se acuerdan. Y fíjese que la oración, nosotros podemos ver a través de la Escritura que debe estar dividida en tres partes o en tres secciones. Una de ellas es la introducción, el contenido y la conclusión. Pero fíjese que según Mateo capítulo 6, desde el versículo 9 hasta el 13, donde se encuentra registrada la oración del Padre Nuestro, nos habla por lo menos que la oración está subdividida en por lo menos 10 partes. La oración modelo que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos es una oración, hermanos, no para estarla repitiendo. No, es una oración modelo, porque el Señor Jesucristo lo que quería era enseñarle a sus discípulos cómo orar. Ese es el objetivo de la oración. El Señor no es que le estaba enseñando de que ellos oraran esa oración siempre nomás. No, es una oración modelo. En primer lugar, hay una expresión de relación ahí. Porque dice Padre Nuestro. Es una relación, lo que hemos estado leyendo en Romanos. También hay fe, dice que estás en el cielo. Hay una seguridad y una fe de que el Señor está en el cielo. Hay adoración, porque dice santificado sea tu nombre. En la oración debe haber expectación, porque dice venga a nosotros tu reino. En la oración debe haber sumisión. ¿Por qué? Porque dice además hágase tu voluntad, dice. Lo que significa es que hay una sumisión a Dios. El mismo Señor Jesucristo, hermano, nos enseña la manera como Él se sometió a la voluntad del Padre cuando estaba ya orando en el Getsemaní. Él no dijo que quería hacer lo que Él quería. Él le pidió al Padre, le dijo, si es posible, pase de mí este trago amargo, le dijo. Pero que se haga tu voluntad. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor ahí? Sometiendo su voluntad a la del Padre. En la oración debe haber sumisión. Hay también petición, pero mire cuándo aparece la petición. Danos hoy nuestro pan cotidiano, dice. En otras palabras, fíjese que podemos ver de que la oración va en orden ascendente. Los valores espirituales y eternos son primeros y los valores terrenales son de último. Ese es el orden de la oración. Mire dónde sale la petición ya. ¿Ya en qué? En quinto lugar. Hay y debe haber confesión. Porque dice, perdona nuestras deudas, dice, o nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es una seguridad. O sea, antes de que el Señor, o le pidamos perdón al Señor, es porque ya hemos perdonado a nuestros semejantes. Ese es el orden de los valores. Por eso el Señor Jesucristo dijo en una ocasión, si ustedes, dijo, van a dejar una ofrenda, dice, y cuando van llegando al arca de las ofrendas, se dan cuenta, dijo, que tienen un problema con alguien, se las estoy parafraseando. Deja tu ofrenda ahí, dijo, y ve a reconciliarte con tu hermano primero, y después, dice, ven y deposita tu ofrenda, dijo. También hay compasión, también hay dependencia, porque dice, además, líbranos del maligno, dice. O sea, solo Dios nos puede librar del diablo, hermanos. Solo Él, hermanos. Solo Él nos puede librar de la tentación y del maligno. Y hay un reconocimiento porque dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, dice. Entonces hay un reconocimiento de que el único que merece la gloria, la alabanza y la adoración es nuestro Dios. Esas 10 partes deben estar presentes en la oración. Se da cuenta que orar es mucho más que pedir. Hay personas que como que es supermercado, el Señor va cayendo, Señor dame, Señor dame, Señor dame. Como que están llenando la carretilla allá en el Walmart, ¿verdad? Ahora, hay otro aspecto, hermanos, y es que para recibir respuesta a la oración,
es necesario cumplir con ciertos requisitos, que aquí nosotros los podemos encontrar en la Biblia. Y en primer lugar, el Señor en su palabra demanda a su pueblo que es necesario tener fe. Fe es creerle a Dios, creer que es capaz de hacer lo que nosotros pedimos o necesitamos. Dice, en realidad, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan, dice. Dice que en primer lugar, dice el escritor a los hebreos, que sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Oiga bien, es imposible. Es imposible. No está diciendo sin fe es difícil agradar a Dios. No, es imposible. Es imposible, definitivamente, es imposible. No es posible agradar a Dios sin fe. Porque cualquiera que se acerca a Dios en oración, en primer lugar, debe creer, debe estar consciente de que Dios no es un mito, de que Dios no es fruto de la fantasía de alguien, sino que Dios es real. En primer lugar, eso es lo que el cristiano debe de tener claro en su mente, de que Dios es real. Y que además dice que Él recompensa a quienes lo buscan. O sea, en otras palabras, que aquel que lo busca a Él no va a regresar con las manos vacías. Para recibir respuesta de Dios es importante estar dentro de su voluntad, o sea, la voluntad de Dios. Jamás Dios le va a contestar algo que esté en contra de su voluntad. Jamás. Él está pidiendo, Señor, que se muera fulano. El Señor no le va a contestar eso. Primera de Juan 5:14. Dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, dice. Entonces, ¿cuál es la seguridad que el cristiano tiene cuando se acerca a Dios pidiéndole cualquier cosa? Bueno, en primer lugar, es importante estar consciente de que si lo que le vamos a pedir a Dios está dentro de su voluntad. Si usted dice, hermano, yo le estoy pidiendo al Señor una casa, ¿está dentro de su voluntad? Por supuesto. Eso no es malo. Usted está enfermo y dice, hermano, le voy a pedir, le pido al Señor porque me sane, pero ¿será su voluntad sanarme? De seguro que sí. La Biblia dice, yo soy tu sanador, dice el Señor. Entonces hay que preguntarse primero si eso es bueno lo que vamos a pedir. Vaya, en otras palabras, ¿es bueno lo que vamos a pedir? Si es bueno, de seguro que el Señor nos puede responder. Este aspecto es interesante, tener vida pura. Y fíjese que David, el salmista, nos habla acerca de su experiencia. Y en el Salmo 66, versículo 18 dice, si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado, dice. ¿Se da cuenta? O sea, para poder recibir respuesta de Dios, es necesario tener una vida pura. Orar con fervor, ese es el otro elemento indispensable para recibir respuesta de Dios. Hermanos, cuando se ora con fervor, esa palabra tal vez usted la puede entender mejor si decimos orar con mucha pasión. Es un sinónimo del fervor, mucha pasión. Entonces, pero imagínense, hermanos, personas que dicen voy a orar, dicen, y se ponen ahí de rodillas y terminan dormidos. Dicen, dicen, ¿cuánto oré? Dicen, porque se levantan hasta otro día en la madrugada, se despiertan. Y ven que el reloj dice, wow, ¿cuánto oré? Dice, si dormidos han estado. Fíjese que el apóstol Santiago en su capítulo 5, versículo 17, nos da el testimonio de un hombre del Antiguo Testamento. Dice, en primer lugar, dice, Elías, dice, era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio, dice. Dice Santiago que Elías era un superhombre. No, ¿verdad? Dice que era, wow, era un hombre tremendo. No, dice, era como nosotros, dice. ¿Se da cuenta? Porque hay personas que dicen, no, es que yo no soy como esos hombres, dicen, yo
Yo no soy. Mire, Dios nunca ha aceptado esas excusas baratas. Son puras excusas, hermano. Dice, ¿por qué no viene a orar a las 5 de la mañana el domingo? Es que, ¿y por qué el hermanito viene? La hermanita viene. Dicen, es que yo no soy como ella, dicen. Es que yo no soy como fulano. Es que yo no soy como esos hombres del ayer, dice. Es que yo no soy como la fulana, dicen los jovencitos y las jovencitas. Por eso no vengo, dice. Puras mentiras son, puras excusas. Elías, hermanos, era un hombre como nosotros, sujeto a pasiones, dice la traducción Reina Valera. Era un hombre con debilidades como nosotros. O sea, no hay excusas, esos no eran de acero. Los hombres del ayer no eran de acero. ¿O va a creer que usted que Ana, la madre de Samuel, era una super mujer? No, hermanas, era como usted. Elías, hermano. Por eso, un escritor de un libro bestseller ya escrito ahí por los años 60, dice que la gente se pregunta, ¿dónde está el Dios de Elías? Haciendo eco de las palabras que el profeta Eliseo dijo antes de tirar su manto, el manto de Elías sobre el Jordán. Y hoy la gente dice, ¿por qué Dios no hace grandes obras como antes las hacía en tiempos de Elías, que a ti hizo llover fuego del cielo? Y dice él, yo lo que pregunto, dice, es ¿dónde están los Elías de Dios? Dice. Porque Dios está siempre en su trono, hermanos. Su poder no se ha debilitado. ¿Dónde están las Anas de hoy en día? ¿Dónde están? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos, porque reclamándole a Dios, ¿por qué no haces hoy, Señor, lo que antes hacía? ¿Por qué? Solo falta que Dios nos diga, porque tú no oras, cabezón. Este es otro aspecto, hermanos, en los cuales muchos cristianos por eso no reciben respuesta, porque no son perseverantes. Y comienzan un día que leen un libro sobre la oración, dicen, ahora sí ya voy a orar, dicen, de hoy en adelante, ay, que se aparte el diablo porque lo voy a hacer pedazos. Y comienzan, hermanos, fervorosos, me voy a levantar a las 4, no, que a las 4, a las 3 me voy a levantar mejor, dicen. No, mejor a la 1, mejor no me voy a acostar, de un solo voy a orar desde las 12 de la noche en adelante. Y ya no va a haber mucha televisión, dicen. No voy a ver la novela, dice la hermana, para poder tener fuerza y levantarme a orar. Renuncio a eso, dice. ¿Qué, hermanos? Unos 2 días. Porque no hay perseverancia en la oración. Fíjese que como el Señor conoce la condición nuestra, que somos así tan mediocres, fíjese que a sus discípulos Él les contó una historia. Y está en Lucas 18:1. Yo solamente he puesto ahí el versículo 1 para que usted se anime a leerla en su casa esa historia. Es una parábola. Dice que Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Más o menos le voy a hacer una síntesis. Es la historia de la mujer en busca de justicia y del juez injusto. Ya la he leído, ¿verdad? Si no ahí la lee, mire, es el capítulo 18. Del versículo 2 en adelante el Señor comenzó a contarles la parábola. ¿Se da cuenta? O sea, con el objetivo el Señor siempre de motivarnos para que no nos desanimemos, porque hay personas que necesitan un favor de Dios, pero resulta de que oran 2 días, ¿verdad? Y a los 2 días dicen, ya Dios ya no me contesta, Dios ya no me responde, yo creo que yo soy el mal querido, dicen, Dios no me quiere. Y apenas comenzando a orar van. Este otro aspecto es interesante. Y es importante ser específico con Dios. Usted puede decir, bueno, ¿y acaso Dios no sabe qué es lo que yo tengo necesidad? Porque hay personas que por eso no oran, pero es pura excusa. Dice, ore al Señor. Sí, Dios ya sabe cuáles son mis necesidades, dicen, y por eso no oran. Entonces, pero con Dios hay que ser específico. Porque hay personas que dicen, cuando oran, Señor, les dicen, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Pues sí, pero el Señor tiene muchas bendiciones, hermano. ¿De qué manera quiere usted que lo bendiga el Señor? En Marcos capítulo 10, versículo 51, se nos habla de aquel hombre que estaba ciego. Pero viene el Señor y cuando llega este hombre ante él, el Señor le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Le dice el Señor. Rabí, le dijo, quiero
ver, respondió el ciego. Que recobre la vista, dice otra traducción. Pero yo le pregunto, hermanos, ¿acaso el Señor no sabía cuál era la necesidad de este hombre? ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él lo sabe todo. Hay que pedirle lo que realmente nosotros queremos. Porque estamos, Señor, bendíceme, Señor, bendíceme, Señor, yo lo que quiero es que me bendiga. Pero ¿con qué pues? ¿Con qué quiere que lo bendiga el Señor? Ahora, aquí hay otro aspecto, hermanos, y son los tipos de respuesta. Los tipos de respuesta. Las respuestas son distintas. No siempre. Hay personas que quieren que el Señor les responda así como le respondió a fulano. Quieren que el Señor les dé lo que les dio exactamente a otra persona. Rápido como se le respondió al otro. No siempre es así. Dios, hermanos, tiene 1000 maneras, porque Él es infinito, para obrar. Pero aquí vienen algunos aspectos. En primer lugar, puede darse la respuesta inmediata. Y es que el Señor, en Isaías, en el capítulo 65, el versículo 24 dice, todo lo que pidan, dice, o más bien dice, mientras aún hablen, dice, yo habré oído, dice. Entonces, es una respuesta inmediata, hermanos. Pero también está las respuestas retardadas. Por eso es que el Señor le enseñó a sus discípulos a ser perseverantes. Bueno, y nos enseña a nosotros también a que seamos perseverantes, porque en algunas ocasiones las respuestas se tardan. Está el aspecto cuando las respuestas son diferentes a lo que nosotros pedimos. ¿Por qué? Porque fíjese que como somos hijos de Dios, nosotros, más bien Dios sabe cuál es o qué es lo mejor para nosotros. Y fíjese que en la Biblia nosotros encontramos la historia, más bien Pablo nos muestra o nos narra su historia en Primera de Corintios, la petición que él le había hecho al Señor. Dice él que 3 veces le había pedido al Señor que le quitara un sufrimiento. Ahí dice que era un aguijón, dice, en la carne que tenía. Unos dicen que era que Pablo padecía del estómago, otros dicen que era que padecía de miopía, y así muchas conjeturas que se hacen. Pero él tenía una dolencia, una enfermedad, un problema. Pero dice que 3 veces, dice, le había pedido al Señor que le quitara ese sufrimiento. ¿Y qué le respondió el Señor? Le dijo el Señor, está bien, Pablo, sano quedas. No. El Señor le responde, pero Él me ha dicho, dice, mi amor es todo lo que necesitas. Bástate mi gracia, le dijo el Señor. Imagínense que Pablo hubiera decretado, hermanos. Dice, yo me decreto sano, me declaro sano. No, se lo pidió al Señor y el Señor le dijo que no. Es que así es, o sea, es conforme a su voluntad. Esas son, hermanos, declaraciones atrevidas, hermanos. Entonces, sabe que está de moda hoy, ¿verdad? Andar declarando y decretando. Pero puede darse el aspecto que no hay respuesta. Pero es una respuesta. Porque no siempre el Señor responde, ni positiva ni negativamente, simplemente guarda silencio. Guarda silencio. Llegamos a una conclusión, hermanos, y es que todo cristiano, oiga bien, todo creyente debe poner especial empeño en la oración. Todo cristiano debe poner especial empeño en la oración, porque fíjese que de ella dependerá en buena medida, la fortaleza espiritual. ¿Sabe por qué muchos cristianos sucumben ante la tentación? Porque no oran. No oran. Por eso el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos cuando lo fueron a acompañar allá al Getsemaní: oren y velen para que no caigan en tentación, les dijo. Entonces, la oración, hermanos, es el alimento del alma.